A principios de 1943, el ejército de los Estados Unidos estaba a punto de recibir una lección que cambiaría para siempre la forma en que libraría sus guerras. Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial con un enorme poder industrial, una gran confianza y la convicción de que su potencial sería suficiente para imponerse. Los desembarcos en el norte de África durante la Operación Torch fueron presentados al público como un comienzo sólido y exitoso. Los periódicos hablaban de avances. Los comandantes se mostraban optimistas. Muchos creían que el ejército alemán ya estaba agotado, sobreextendido y a la defensiva. Pero la guerra siempre castiga la arrogancia. En el oeste de Túnez, atravesando las montañas del Atlas, se encontraba un estrecho corredor de roca, polvo y terreno quebrado conocido como el Paso de Kasserine. En los mapas parecía insignificante, solo otro paso montañoso más. En la realidad, era un punto de estrangulamiento natural, perfecto para emboscadas, maniobras rápidas y destrucción total. Allí, la experiencia chocaría contra la inexperiencia. La mayoría de los soldados estadounidenses desplegados cerca de Kasserine nunca habían combatido antes. Muchos oficiales jamás habían comandado tropas bajo fuego real. El entrenamiento había sido apresurado y más teórico que práctico. Las unidades blindadas no estaban acostumbradas a coordinarse con la infantería. Las comunicaciones eran frágiles. La cooperación entre armas casi no existía. Y los alemanes lo sabían. Las fuerzas del Eje en el norte de África estaban dirigidas por el mariscal de campo Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. A pesar de sufrir graves carencias de combustible, munición y refuerzos, Rommel detectó una debilidad crítica en las líneas aliadas, especialmente entre las tropas estadounidenses. No necesitaba superioridad numérica. Necesitaba precisión. El 19 de febrero de 1943, las fuerzas alemanas lanzaron un ataque repentino y devastador. Las divisiones Panzer avanzaron a través de terrenos que los comandantes estadounidenses creían imposibles de cruzar. La artillería alemana golpeó centros de mando clave. Las radios dejaron de funcionar. Las líneas de comunicación colapsaron casi de inmediato. Las unidades estadounidenses no sabían dónde estaba el enemigo, ni dónde estaba su propio apoyo. Las órdenes se contradecían. Algunos oficiales dudaban, esperando confirmaciones que nunca llegaban. Otros entraban en pánico y ordenaban retiradas desorganizadas que dejaban expuestos los flancos de las unidades vecinas. En varios sectores, las defensas simplemente se derrumbaron. Los tanques alemanes avanzaban con frialdad y método. Para muchos soldados estadounidenses, este fue su primer encuentro con la guerra relámpago alemana, y el impacto fue devastador. No se trataba de un combate lento y previsible. Era rápido, coordinado y brutal. La infantería avanzaba junto a los carros de combate. La artillería ajustaba el fuego con una precisión aterradora. El reconocimiento aéreo detectaba cada movimiento. Cada error estadounidense era explotado en cuestión de minutos. Unidades enteras se vieron obligadas a retirarse por pasos estrechos bajo fuego constante. Vehículos abandonados quedaron esparcidos por el desierto. La munición se agotó. La evacuación de heridos se volvió imposible en muchas zonas. Cientos de soldados fueron capturados y conducidos lejos por tropas alemanas curtidas en campañas anteriores en Polonia, Francia y la Unión Soviética. Rommel siguió presionando. En el punto culminante de la ofensiva, las fuerzas del Eje amenazaron depósitos de suministros, aeródromos y centros de mando aliados. Por un breve pero muy real momento, toda la campaña aliada en el norte de África estuvo al borde del colapso. Si Rommel hubiera contado con más combustible y refuerzos, el desastre habría sido total.
En los cuarteles aliados, la sorpresa se convirtió rápidamente en pánico. Los altos mandos comprendieron una verdad incómoda: el ejército de los Estados Unidos no estaba preparado para una guerra moderna contra un enemigo experimentado. Los manuales no funcionaban en el campo de batalla. La selección de mandos había fallado. La confianza excesiva había sustituido a la preparación real. El general Dwight D. Eisenhower tomó entonces una decisión crucial: cambiarlo todo. Los comandantes incompetentes fueron retirados silenciosamente. Las unidades se reorganizaron. La disciplina se endureció. Llegaron nuevos líderes. Y ninguno representó mejor este cambio que el general George S. Patton. Patton fue implacable. El uso del casco se volvió obligatorio. La disciplina se aplicó sin excepciones. Los entrenamientos se intensificaron. Los errores se castigaban. El miedo sustituyó a la complacencia, y la disciplina comenzó a transformar a las tropas. Pero lo más importante fue el cambio doctrinal. El ejército estadounidense aprendió a coordinar tanques e infantería. La artillería se centralizó y se volvió devastadora. El apoyo aéreo se integró directamente en las operaciones terrestres. Las comunicaciones mejoraron. La logística se reforzó. El caos del paso de Kasserine se convirtió en la escuela más dura imaginable. A finales de febrero, el impulso alemán se detuvo. Rommel, sin combustible suficiente y bajo creciente presión aliada, se retiró. La crisis inmediata había terminado. Pero la herida permaneció. Después de la guerra, el paso de Kasserine apenas se mencionó. No encajaba en el relato heroico de victoria y liberación. No era glorioso. No era inspirador. Pero fue esencial. Porque fue allí, en la derrota, donde el ejército de los Estados Unidos se transformó en una fuerza moderna y eficaz. Cada victoria posterior, en Sicilia, Normandía y más allá, llevó consigo las lecciones aprendidas en Kasserine. La historia suele recordar las victorias. Pero a veces, los momentos más importantes son las derrotas que obligan a cambiar. Y el paso de Kasserine fue una de ellas.